Luis Farage Monroy era parte de una de las familias árabes más importantes en nuestro país. Tuvo 4 hijos y 10 nietos. El engreído, el que tenía una relación mucho más directa con él, de pronto se terminó convirtiendo en su verdugo, según señala su propia tía. La historia es increíble, señores, increíble. Vendió una casa, el nieto, de 300 metros cuadrados. ¿A cuánto? A 90.000 soles, 92.000 soles. En realidad no fue una venta directa, sino fue un recurso que se suele utilizar cuando hay una deuda pendiente. Lo cierto es que el abuelo fue llevado a una notaría teniendo demencia senil y no manifestando, no presentando un documento que avalara cuál era su condición, su situación de salud. Increíble realmente. Esto sucede definitivamente hasta en las mejores familias. Vamos con el reportaje de Beto Villar. Porque mi padre no mereció morir así. Mi papá ha muerto como perro, hijo. Te voy a enseñar las fotos, cómo lo tenían a mi papá. Señor, díganos, por favor, ¿quién es usted? Tranquilo, 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 tranquilo. Mira cómo lo encontró en el hospital militar. El pañal y la receta. La receta la tenía La receta, acá, mira, ¿dónde tiene la receta? Y él era el nieto mayor, era el más engreído, el más querido. Ya, este es tu número. Este es mi número, sí. Déjame que yo lo voy a llamar, te voy a decir que te comunique conmigo. Por favor, váyase. No me toque tampoco. Retírese. Por favor, retírese. Nos estamos yendo, pero usted no puede votar. Por favor, retírese. Están tapando a un notario delincuente, porque esa es la palabra. Esa es la palabra, es un delincuente. Doctor, ¿cómo le va? Roberto Villar. Tenemos el punto final de Latina. Queremos entrevistarlo a usted. No, señor. Repítame la pregunta que me hizo fuera de cámara. Ya. Quisiera saber a mérito de qué es su visita. ¿Alguien le ha ordenado? Nadie nos ha ordenado. Hemos venido para hacer... a difundir la noticia como tiene que ser. Este es mi papá de La Voz del Mundo Árabe, mira. Ah, él tenía un programa radial. Programa radial. Mire, mire, mire. ¿En dónde? ¿En qué? ¿En AM, FM? ¿Cómo era? Sí, en Radio Selecta. Lentamente los recuerdos de María Farage emergen como chispazos de añejas alegrías, tiempos de unión familiar que cree ya no volverán. ¿Y su papá era una persona cariñosa como usted? Y mi papá era, pero dadivosa, esa es la palabra, gracias por la ayuda. Mi papá era muy dadivoso, muy dadivoso. Todo lo que tenía compartía, ayudaba, todo mi papá. Esta soy yo, esta es mi hermana Ana, este es mi hermano Carlos, mi mamá, mi papá, y esta es la mamá del muchacho, Sara. Recuerda a su padre Luis Alberto Farage Monroy, un camanejo de raíces árabes que se trazó una exitosa vida de empresario junto a Hilda Inga Montalvo, con quien tuvo 4 hijos y 10 nietos. Míralos acá, mira esa dulzura. Claro. Mira mi papá. ¿Ahí qué habrá tenido? Amoroso mi papá. Acá ha sido unos sí, entre 65 y 70, 65 debe ser. Sí. Acá se sentaba mi papá en esta silla. Lo mandó a hacer, supongo, su hermano. No, mi hermano, sí, mi hermano. Mi hermano les trajo para mi papá y para mi mamá. Y acá él se solía sentar. Sí. Y acá estaba, le gustaba estar acá. Acá se sentaba, acá, mira esto de la familia Farage, mira. Jamás pensó que él, precisamente, permanecería en sus vidas aún después de muerto por culpa de un hombre a quien hoy debe sus desgracias, su sobrino Luis Gómez Farage. Pero la historia de enconos y odios en esta distinguida familia árabe. Ya, pero ¿quién está poniendo la denuncia? La señora María. ¡Ah, la sinvergüenza! Con el general Farage. ¿Que no tienen sangre en la cara esos sinvergüenzas? Tiene su origen en este documento cuya historia involucra no solo a un nieto, sino también a un famoso notario, ambos con incontables denuncias en su contra. Luis Samir Gómez Farage es el nieto mayor de Luis Farage Monroy. Fue, según su tía María, uno de los engreídos del empresario camanejo fallecido el 2015 a los 93 años. Que eso no se le hace a un abuelo. Eso no se le hace a un abuelo, que le dio tanto desde chiquitito, porque lo necesitaban. Mi papá les ha dado todo, todo. La historia de este largo y tedioso proceso judicial arranca el 1 de febrero del 2011, cuando Luis Gómez Farage llevó a su abuelo Luis Alberto y a su abuela Hilda a la notaría Landi Grillo.
una de las más antiguas de San Juan de Miraflores, situada en la cuarta cuadra de la avenida Los Héroes. La razón, que ellos firmaran una dación en pago, es decir, un trámite por el cual se entrega un bien a cambio de saldar una deuda. El nieto aduce, sin prueba alguna, que su abuelo le debía cerca de 92.000 soles porque el nieto, Luis Samir Gómez Farach, había gastado por su alimentación, por comprarle pollo, papas fritas, medicamentos, antalgina, Vipaporub, supongo, porque nada está acreditado, y que le daba también vestido, ¿no? Lo cual es falso, porque nunca lo ha demostrado. ¿Lo cuidaba a su abuelo? ¿Le compraba cosas, ropa? Nada, ¿de dónde? Nada. Él no, nunca, más bien nosotros les dábamos. ¿Cómo podía un nieto cobrarle a su abuelo por cuidados que, como se ve en este documento judicial, jamás pudo probar con boletas o facturas? A cambio de estos 99.493.48 soles, Luis Samir debía recibir de su abuelo esta propiedad de más de 300 metros cuadrados ubicada en Surco. Todo, vale aclarar, se habría hecho en secreto, sin dar cuenta a María y al general en retiro del ejército Carlos Farach Inga, 2 de los 4 hijos de don Luis. Ese inmueble está valorizado en mucho más, tanto así que luego de que se haya aprovechado de su abuelo y le haya hecho firmar esa escritura pública de dación en pago en contubernio con el notario Landigrillo, es hipotecada a un banco por más de $500,000. El asunto se complica porque, de acuerdo a incontables documentos que hoy salen a la luz, Luis Alberto Farach Monroy sufría demencia senil desde hacía varios años, mucho antes incluso de firmar la dación en pago. Era un niño, como te digo, un niño grande. Un niño grande era mi papá. Te repetía constantemente las cosas, te preguntaba, ¿quién es él? Venía mi hijo o mi sobrino, no los conocía. Un niño grande, pues mi papá perdido. Yo lo cuidaba a mi papá. ¿Cómo entonces don Luis pudo acudir a una notaría y sellar un documento con el que entregaba su casa a su nieto? Y sobre todo, ¿cómo el notario Juan Gustavo Landigrillo pudo dar fe y aprobar esa gestión? Más de 70 denuncias fiscales se registran en el extenso archivo de Juan Gustavo Landigrillo desde 1996 por delitos de estafa, falsificación documentaria, usurpación agravada, receptación y defraudación tributaria, entre otros, en Lima, Cusco y Madre de Dios, la mayoría de ellas con dictamen o pendientes de formalización. A los notarios nos denuncian matiné, bermud y noche, por cualquier cosa. ¿Ya? Normalmente son denuncias que no tienen ningún sustento, ni fáctico ni jurídico. Esta es la voz del notario Landigrillo frente a las denuncias. Esta es la voz de un notario sentenciado por la justicia. El notario, coludido con el nieto, Luis Samir Gómez Farach, introdujeron hechos falsos en un instrumento público, que en este caso es la escritura pública, en donde certifica y da fe de la capacidad para contratar de una persona de 89 años que, como le digo, tenía demencia senil. ¿Y quién lo dice esto? El Instituto de Medicina Legal. Los informes avalados por esta institución del Ministerio Público confirman el cuadro de demencia senil en don Luis, sosteniendo que esta situación existía ya al menos 5 años antes del 2011, cuando se firmó el documento corroborando la versión de su hija María. Uno de ellos incluso iba más allá y solicitaba absolver una pregunta. Para que determine si es que era detectable o no por personas sin conocimiento de la ciencia de la salud con el solo trato del señor Carlos Alberto Farach Monroy. Y determina que sí. O sea, a simple vista se podía interactuar con él y darse uno cuenta de que él era un demente. Cualquier persona. Lo dice el Instituto de Medicina Legal. Lo que el notario hace es simplemente verificar que las personas tengan conocimiento de causa y estén en capacidad. Usted tuvo acá al frente al señor Farach. ¿Y cómo lo vio en ese momento? La ley lo único que dice es muy escueta, dice, el notario dará fe de la capacidad de la persona. Punto. ¿Le parece que eso es justo, digamos, si Eso es todo lo que dice la ley. Cierto,
La ley del notario no exige en casos como estos un certificado médico que acredite la salud mental de un ciudadano, y en eso se basa Landigrillo. Sin embargo, muchos sí piden una evaluación psiquiátrica para personas mayores de 70 años en casos, por ejemplo, de anticipo de herencias u otros. Así ocurre con los notarios Lorena Cáceres Otoya y Freddy Cruzado Ríos, quienes irónicamente integraron el Tribunal de Honor que declaró infundada la denuncia que ante el Colegio de Notarios hizo la familia de don Luis por estos hechos. La ley notarial le sigue dando al notario la facultad exclusiva y excluyente de ser él. Para bien o para mal, el que tiene que determinar. Usted tiene ahí la persona al frente, ¿no?, de 80 años o más, y usted tiene que decidir, de acuerdo a su criterio, a su razón, si esa persona está en sus facultades o no, de acuerdo a las declaraciones que hace. Saber qué requerimientos necesito para realizar una dación de pago. Paradójicamente, y a pesar de esta sesuda opinión, en el local del cuestionado notario sí se exigen documentos que acrediten el buen estado mental del ciudadano adulto mayor. DNI, copia literal de la propiedad, el autovalúo, todos los impuestos prediales. Necesito certificado neurológico 2. No, no quiero ese que... Neurólogo que me diga que está lúcido, puede ser del seguro particular. Y nada de certificado médico, ni porque la certificado médico... ¿Pero usted lo pide, señor notario? En la práctica, sí, ahora los estamos pidiendo. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están pidiendo estos certificados para hacer? De hace algún tiempo, sí. ¿Luego de que ocurrió esto con el señor? No necesariamente. Pero usted está exigiendo algo más, ¿no? Un certificado de salud. Que es un elemento referencial, pero que yo... Pero usted lo pide. Yo lo pido para, repito, verlo y ver si coincide eventualmente con lo que yo veo. Pero entonces para usted sí es importante, digamos. Concluyamos simplemente lo leo, pero no me confío en él. Me puede servir, como le digo, de elemento referencial, pero la decisión la tomo yo. Acá está mi papá, cuando está ya operadito ya. Mira su carita de mi padre. Así lo teníamos a mi papá, limpiecito, el barbero, porque lo encontramos con unas uñas gigantescas, una barba, horrible, que ahora te voy a enseñar. Mira cómo lo encontró en el hospital militar. María, hija de don Luis, cuenta que no contentos con haber despojado a su abuelo de su casa en Surco, el nieto Luis Gómez Farach, con ayuda de su madre Sara, se habrían llevado a la fuerza a los desvalidos octogenarios. Se lo llevaron a San Miguel, a la casa de una hermana, mi mamá, y a la casa que le pusieron a la mamá de este hermano, le alquilaron una casa para que ahí lo cuidara, porque este delincuente le puso casa a su madre para que lo cuide al abuelo. ¿Y por qué se lo llevaron? ¿Con qué pretexto? ¿Para qué? Yo creo que para acabar con su vida, porque mi papá era el testigo viviente. Porque si no, ¿cómo probaban? A pesar de nuestros intentos y de una promesa de parte, Luis Samir Gómez Farach, el nieto acusado, nunca nos concedió una entrevista ni con él ni con su abogado. Los trabajadores de su compañía GLG Inversiones, dedicada al negocio de combustibles, parecieron hablar por él, grabándonos en todo momento y con esta actitud matonesca. ¿Vienes a hablar con él o vienes a averiguar de la empresa? ¿Usted no sabe qué? No, es que estoy acá, yo estoy presente también. ¿Pero usted viene? Yo trabajo acá. ¿Usted trabaja acá? ¿Usted puede responder por el señor Farach? ¿Vienes a buscarlo a él o vienes a buscar a nosotros? Vengo a hacer unas consultas a una persona a la que usted no le incumbe. No nos quiere decir nada. Buen viaje. Cobardías aparte. Un besito, ¿quiere que te salga? ¿Usted cree que nos va a amedrentar usted? No, tú me estás diciendo que vaya abajo. Vamos abajo. Tú me estás diciendo que vaya. Díganos, por favor, ¿quién es usted? Tranquilo. Luis Samir Gómez Farach cuenta también con un sorprendente registro de denuncias por delitos de homicidio en grado de tentativa contra la vida, el cuerpo y la salud, y sobre todo de estafa desde el 2013. Tanto él como el notario Landigrillo fueron declarados culpables esta semana por el delito de falsedad ideológica y sentenciados a 4 años de prisión suspendida, pese a que el fiscal Aníbal León Zambrano solicitó 5 años de cárcel efectiva. Sorprendentemente, la fiscal adjunta que estuvo en la audiencia no apeló la decisión de Hugo Muchica, juez del primer juzgado penal de San Juan de Miraflores.
Al abogado de la familia que busca recuperar la casa, esto le parece extraño. Daría a entender por toda esta situación de que el señor es un intocable y que en realidad Lima Sur, el distrito judicial de Lima Sur, no es tierra de nadie, sino es tierra de Landy Grillo. Acá está corriendo, por todo lado está corriendo plata. Hay una corrupción tremenda. No, mi defendido ya ha sido absuelto 3 veces, señor. Pero ahora es culpable. Ahora, no, por esta sentencia dice que es culpable, pero yo demostraré con el tiempo, ¿sí? En las instancias superiores, inclusive vamos a llegar hasta la Corte Suprema, señor, su inocencia. El decano del Colegio de Notarios de Lima, Mario Romero, exige mayor rigor a sus colegas a la hora de dar fe en casos como estos. Resalta que no por el hecho de que su entidad haya archivado la denuncia contra Landy Grillo, el Poder Judicial no puede hacer lo contrario. Si es que esta decisión judicial recae en última instancia, el notario automáticamente cesa en la función. Estas disposiciones con respecto a la actuación del notario, que son severas, se justifican, porque está justamente en poder del notario estas decisiones que son de suyo delicadas. Hoy, los hijos de don Luis viven enfrentados por un nieto que un día habría decidido torcer la justicia usando para ello nada menos que a su propio abuelo. Quiero que este notario pague lo que tiene que pagar, no por mí, sino por toda esa gente inocente que ha hecho daño. Y este muchacho sea consciente de lo que ha hecho. Las pruebas están acá.